informa. Anda bien. Les decía que estoy muy contento de estar por primera vez en Monterrey con la idea de poder compartir mi historia de vida al lado de mi padre, todas las enseñanzas que me han quedado a lo largo de esa historia de violencia y de tanto terror para algunos, de tanto amor y de tantos extremos para otros. Mi idea es querer acercarme al pueblo de México a donde me sea posible para poder llevar estos testimonios con una única intención, y es buscar generar conciencia entre nuestros jóvenes de los peligros que significa ingresar en el mundo de las drogas. Sobre todo yo, que soy consciente, habiendo nacido en el epicentro de las drogas en Colombia, de los enormes peligros que representa ingresar en esa vida. Y siendo yo quien tuve la posibilidad de convertirme en Pablo Escobar 2.0, pues tengo un montón de historias y de anécdotas y de argumentos para compartir con todos y poderles mostrar justamente todas esas razones válidas por las cuales yo decidí otro camino para mi vida, sin que ese camino implique renunciar al amor por mi padre. Principalmente pues, me gustaría, más que aburrirlo yo con lo que les pueda contar, que podamos participar y ustedes me hagan las preguntas y las inquietudes que tengan. Mucho gusto las respondo. Arquitecto, yo quisiera preguntarle cuál fue el capítulo más difícil de esta historia al lado de su padre, y también cómo ve la situación de México en torno al narcotráfico, que considera que es importante ayudar a compartirlo con los jóvenes. Bueno, el capítulo más difícil para mí, te hablaría en dos sentidos, hablando de capítulos, del libro que escribí y de la vida que viví. Te diría que ambos tienen que ver con reconocer las deslealtades familiares al interior de nuestros afectos y poder hacer públicas las historias que muestran una familia de Pablo Escobar, unos hermanos de él y una madre muy diferentes a como el mundo los conoció. No tan amorosos como en apariencia han sido, ni mucho menos, sino nos tocó enfrentarnos a una propia deslealtad desde la sangre. Ya en vida mi padre estaba consciente de esa deslealtad y así lo hablábamos, pero otra cosa es sentirla, otra cosa es verlos en acción, ver cómo quieren destruirte a ti y a los tuyos, ver cómo renuncian a la gratitud, porque todo lo que han tenido se lo deben a mi padre, y ver cómo han utilizado todas sus herramientas para solamente generar daño hacia su propia familia, hacia su propia sangre. Así que esa es una historia que a mí en lo personal me dolió y no me enorgullece contarla, pero creo que hay que hacerlo para que podamos aprender de que al interior de las familias también hay una gran cantidad de deslealtades que se desconocen, por más que hay muchos que salen a vender una imagen de que aman a mi padre, como son sus hermanos, que viven diciendo eso, pero en realidad lo entregaron a sus enemigos cuando llegó el momento. Así que ese es un capítulo para mí difícil de entender, porque no le encuentro ningún sentido, porque yo nunca estuve de acuerdo con la violencia de mi padre, pero jamás se me ocurrió traicionarlo. Esas son dos cosas diferentes. Una cosa es no estar de acuerdo con la violencia que ejerce tu padre y manifestársela abierta y explícitamente, y otra cosa es salir a entregárselo a sus enemigos. Esos son lugares a los que yo no estoy dispuesto a negociar la lealtad hacia mi padre. Y en la segunda parte de tu pregunta, yo creo que tristemente México está comenzando a vivir episodios de violencia que ya los colombianos hemos experimentado en el pasado, en las décadas de los 80s y los 90s. Estos episodios no tienen que ver con una cuestión cultural. Esto no es una culpa de los mexicanos o no es una culpa de los colombianos, la violencia que sufrimos asociada al narcotráfico. De hecho, si analizas la historia reciente de 20 años para atrás, te das cuenta de que estas historias de violencia se han ido mudando por toda Latinoamérica, han ido visitando determinados países y tienen una razón de ser. A veces las autoridades hacen mejor su trabajo en unos países que otros y los narcos terminan mudando su lugar de trabajo hacia otro país. No quiere decir que eso haya terminado con el narcotráfico y con la violencia asociada a en Colombia. Quiere decir que se trasladó a otros países. Y eso no los hace culpables a los países donde estamos viviendo esa violencia como México, sino que mi invitación es a que demos una mirada mucho más profunda, más allá de
de ponernos a analizar casos puntuales de países, sino cuál es el contexto internacional, cuál es la propuesta que tienen los grandes líderes para nosotros, porque solo las propuestas que hemos visto están asociadas con la violencia, con una guerra fratricida, donde los únicos que mueren son los jóvenes latinoamericanos, en una pelea eterna que permite que unos a otros luchen por el poder de ser los dueños, de llevar la droga hacia las grandes potencias para que allá la pasen bien en sus fiestas, mientras aquí quedan ríos de sangre, no solamente en México, de México mira todo hacia el sur, hay historias de violencia asociadas con las drogas en cada país. No hay ningún país del planeta que pueda declararse libre de drogas o de narcotráfico. Es un flagelo que nos está, ocupando la atención de todos y siempre va a estar permanente mientras la idea de la prohibición esté latente, que es la que patrocina la corrupción, la venta de armas, el crecimiento exponencial del negocio y así sucesivamente. Pareciera como que no nos queremos dar cuenta de que hay alternativas de paz frente al tema de las drogas y no creo que sea a través de la violencia que se resuelvan. Creo que es a través de una mirada mucho más humana, respetuosa del ser, de la persona, del individuo. Creo que es un tema que se está abordando de manera militarmente hace 40 años y que finalmente debería abordarse por la óptica de la salud pública y no de la vía militar. ¿Estás de acuerdo entonces en la legalización de las drogas? Yo creo que las drogas ya están legalizadas, lo que no están es regularizadas, porque estoy seguro que la droga llega a domicilio como en todas las ciudades del planeta. La droga te la hacen llegar a domicilio los propios dealers, entre amigos, consigues quién. Entonces yo creo que si hay un producto que puede pasar todo tipo de controles, llegar hasta la puerta de tu casa, pues por lo menos indica que hay muchos que no quieren ponerle freno a esa realidad. Lo que no está regularizada, porque el Estado, ni el consumidor, ni el narcotraficante sabe ni siquiera lo que vende y el consumidor no sabe lo que compra. Por eso encuentras cocaína con muy baja pureza, hasta con el 35%, con agregados de vidrio molido, en detrimento de la salud de los consumidores. Lo que yo creo es que no está regularizada esas sustancias, pero prácticamente y tristemente están a muy fácil alcance de todos. Y con mayor tristeza digo, más en las escuelas. En las escuelas hay mucha droga, mucho más de la que uno puede imaginarse, mucho más de la que podemos saber. Es un lugar propicio para la distribución. Y lo que yo digo, yo estoy a favor de que se revisen las políticas prohibicionistas, que lo único que nos han garantizado son 40 años de guerra ininterrumpida y que han garantizado el crecimiento exponencial del negocio y de la capacidad militar de los narcotraficantes para desafiar nuestras democracias. Creo que es revisar esas políticas que están permitiendo que eso sea posible. ¿México se colombianiza o Latinoamérica se mexicaniza? A mí no me gustan los estigmas. Yo creo que todos somos dueños de nuestras culturas. ¿Es que dijiste ahorita que de acuerdo a la experiencia de tu país? No, yo por eso te digo que no creo que eso sea un problema de nacionalidades ni de culturas. Esto es un problema de una política internacional que lo que propone es una gran cadena de corrupción para que el negocio del narcotráfico siga funcionando, una gran cadena de venta de armas y de violencia para que después del 11 de septiembre, con los controles triplicados en las fronteras en el mundo, la droga sigue llegando alegremente y nadie la ve pasar. Entonces es evidente que hay una enorme connivencia de gobiernos e instituciones en esa realidad y que debemos de encontrar unas medidas diferentes que nos acerquen a la paz entre los ciudadanos, que no nos dividan ni nos enfrenten de esa manera, que nos permitan convivir en paz, aceptando que la realidad de las drogas va a estar, por más prohibidas mientras más las prohíban, más van a estar, más daño van a causar. Creo que hay que hacerse cargo del problema. Creo que un acto de prohibición es un acto de irresponsabilidad del Estado, de no quererse hacer cargo de los propios problemas de salud pública que tiene, y es decirle, entrego a los narcos la responsabilidad sobre la salud de mi gente. Eso es básicamente la prohibición, para mí. En estas conferencias, ¿a quién se piensa llegar? ¿Qué se empieza a dar en esta conferencia? ¿Perdona? En esta conferencia, ¿a quién se espera llegar o qué mensaje se espera dar? Pues yo creo que aquí en el tema del narcotráfico, todos los sectores de la sociedad tenemos que estar comprometidos. Yo no vine a hablar mal de los narcotraficantes ni a hablar en favor del narcotráfico tampoco. Yo lo que vine fue a hacer unas reflexiones de paz sobre lo que yo como hijo de Pablo Escobar viví a su lado, sobre la corrupción que vi que administró,
y cómo vi que esa corrupción le permitió llegar tan lejos como llegó. Sobre los valores familiares y cómo la educación temprana en nuestras familias, a través del afecto, de la información fidedigna, desde el acompañamiento de las escuelas, desde el acompañamiento de los docentes y compañeros y amigos, podemos ser mucho más eficaces para enfrentar el problema de las drogas que apunta a ametralladoras. Desde ese lugar yo soy de creer que es a través del diálogo, que es a través de la reconciliación, de la comunicación y de explorar herramientas como el arte y la cultura para combatir esos problemas, pero nunca apunta a ametralladoras. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que no funciona. Ya perdimos la cuenta de cuántos capos cayeron y cuántos carteles fueron desmantelados y el negocio siempre siguió funcionando perfecto. Entonces no es cuestión de que matamos a 20 Pablos Escobar seguidos o los capturamos, al día siguiente hay 40. Eso no se termina nunca. ¿Por qué? Porque hay un mercado de más de 240 millones de consumidores según las Naciones Unidas. Eso no se va a terminar. O aprendemos una manera diferente de enfrentar esto o vamos a estar siempre viviendo y repitiendo las historias sin cesar. Las mismas de hace 40 años, los próximos 40 van a ser idénticas, no van a cambiar en absoluto.